Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado, Elías Jagua Milano, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, Elías. Gracias, Vladimir. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, aquí vamos. Elías, del 1 al 100, ¿en qué porcentaje estás de acuerdo con la acción de gobierno de Nicolás Maduro? Mira, no me vas a entrampar, como a mí no me vas a entrampar en esa pregunta, porque es que el gobierno de Nicolás Maduro hay que entenderlo en un contexto totalmente distinto a cualquier otro gobierno, ¿no? A cualquier otro gobierno, porque es un gobierno sin duda alguna, más allá de las fallas, errores que tenga, que los tiene, sometido a un bloqueo y a un sistema de sanciones que imposibilita una acción de gobierno, digamos, normal como la puede hacer cualquier otro presidente. ¿Chávez habría manejado las cosas de una forma distinta en una circunstancia como esta? Mira, tal vez el comandante Chávez habría tenido la posibilidad de evitar que llegáramos a una situación como esta. De hecho, lo hizo. Tuvo las condiciones para evitar llegar a una situación como esta en el 2002, en el 2007 y en otras oportunidades. ¿Por qué sí lo pudo lograr él evitar esa circunstancia y Maduro no? Bueno, creo que en primer lugar porque digamos, el peso del liderazgo de un liderazgo fundacional como el de Hugo Chávez es insustituible, mucho más allá de las habilidades, la destreza que ha demostrado Maduro para mantener el gobierno. Sin duda alguna que el peso histórico de Hugo Chávez y su influencia en todos los factores internos dentro del chavismo y mucho más allá era determinante para lograr tener una conducción que evitara un desenlace de ruptura total del juego político como ha ocurrido. Y lo segundo, que la agresión extranjera contra Chávez, que sí la tuvo, nunca llegó a los niveles que ha llegado. Por ejemplo, a Chávez nunca lo desconocieron como presidente, ¿no? Lo tildaron injustamente de dictador, de autoritario, pero nunca llegaron a montarle un gobierno paralelo, nunca llegaron a bloquear todas las posibilidades de comercio, de financiamiento, de acceso a recursos internacionales. La limitaron, pero Elías, no llegaron a bloquearlo totalmente. ¿en qué sigue Maduro el legado de Chávez y en qué no lo sigue? Mira, creo que la lucha por la independencia nacional, por la autodeterminación nacional es un tema central dentro del chavismo y de los valores programáticos del chavismo. Creo que Chávez, si tú comparas Chávez Maduro respecto a otros temas centrales como la democracia participativa y protagónica, allí, digamos, Chávez tuvo mayor desarrollo y mayor expansión de transferir, restituir, reconocer el poder de los sujetos protagónicos, obreros, campesinos, trabajadores en general, ¿no? Creo que otro tema central donde comienza a haber una diferenciación es sobre el tema de la propiedad nacional, de la propiedad pública, ¿no? Creo que en el gobierno del presidente Maduro hay una tendencia, una corriente a, digamos, priorizar por lo privado en el ejercicio de los medios de producción, incluso aquellos que son de propiedad estatal, mientras Chávez fue un defensor absoluto de la propiedad pública, de la propiedad nacional, y sin desconocer el sector privado, porque eso es importante decirlo. Chávez nunca se planteó el desconocimiento del sector privado, pero priorizó por la defensa y expansión de la propiedad pública, de la propiedad social, cooperativa, comunal, familiar, etcétera. Y el gobierno del presidente Nicolás Maduro está orientado más a el fortalecimiento del sector privado empresarial. ¿Podría hablarse de una derecha endógena? Bueno, día de hoy. De eso siempre se habló. No, y al día de hoy se puede hablar. No es ahora. Yo lo sé. Siempre se habló. El tema es que el chavismo nunca fue una fuerza exclusivamente de izquierda y socialista. El chavismo fue un gran movimiento popular nacional que aglutinó a distintas fuerzas. Tú tuviste en el origen de la candidatura del comandante Chávez, y recuerda que había factores
hasta de extrema derecha llegaron a ver en importantes posiciones incluso. En un momento determinado. De manera que el chavismo hay que estudiarlo y concebirlo como una gran alianza popular nacional que sin duda alguna contiene corrientes de derecha, pero también las hay de izquierda y deben respetarnos, reconocernos. Ajá. ¿Y quién lleva la delantera en este momento? ¿La corriente de izquierda o la corriente de derecha? ¿Cómo es la cosa, la hegemonía, la orientación ética y política del proceso? Mira, yo creo que el presidente Nicolás Maduro es un hombre de izquierda, y es un hombre y es un socialista, pero sin duda alguna que las corrientes que han venido perfilándose, sobre todo en el aspecto económico e incluso en algunos ámbitos del aspecto político, son corrientes más bien conservadoras las que hoy tienen la capacidad de decisión. ¿El Arco Minero es una iniciativa de izquierda o de derecha? El Arco Minero es una iniciativa nacional, debe ser una iniciativa nacional destinada a preservar una riqueza que nos pertenece a todos los venezolanos y venezolanas. La explotación del oro existía de manera irracional, de manera destructiva, absolutamente destructiva. A mí me tocó hacer una investigación como vicepresidente en persona al proceso de levantar todo un diagnóstico, un plan. Por cierto, me acompañó Vanessa Davis en uno de esos reportajes. Estuvimos en el helicóptero sobrevolando varias minas. Es un tema bien complejo que el Estado venezolano tiene que recuperar el control, ¿no? Creo que como iniciativa de recuperar el control de una explotación de un bien, de una riqueza que es de la nación, llámese arcominero, como se llame, es necesario, es indispensable. Pero estamos pasando del extractivismo petrolero al extractivismo minero. No necesariamente, porque el petróleo no va a desaparecer. Yo soy de la tesis, hay gente que ya habla que el negocio del petróleo se acabó, que le quedan 30 años. Yo no creo eso. Yo esa misma historia la oí en los años 90 para justificar la apertura petrolera, ¿no? Ya el petróleo no es un negocio, más bien que aquí hay que venir y regalarle a ver si alguien quiere invertir en petróleo, ¿no? Y poco tiempo después, durante el gobierno del comandante Hugo Chávez, el petróleo llegó a estar en 60, 40 dólares y hasta 150 dólares. Por cierto, por un periodo muy corto. Promedio del valor del petróleo, 80 dólares seríamos, sí. No, 48 dólares más o menos. ¿En toda su gestión? En toda la gestión. Eso es importante decirlo porque hay todo un mito para descalificar la gestión de Chávez, que bueno, cuando Chávez el petróleo estaba a 150. Eso fue después del rebote de la burbuja financiera, año 2010, de la crisis global que hubo. Entonces, Vladimir, creo que Venezuela es un país que tiene inmensos recursos y va a ser un país que va a vivir de la renta petrolera. Ahora, se trata de la renta petrolera o de la renta minera, ¿no? Pero fíjate que la promesa básica había sido... Lo que se trata es de desarrollar y diversificar, digamos, a partir de esa riqueza, nuestra estructura de Pareciera producción. que quedó de lado la idea de pasar del modelo rentista al modelo productivo. Más bien se profundizó el rentismo. Si lo ves como esta fotografía que estamos viendo, pero si los ves en la gran inversión en una plataforma científico-tecnológica, industrial que hizo Chávez y que existe, ¿no? Te das cuenta que hubo un importante esfuerzo de siembra petrolera, de inversión petrolera en el desarrollo y diversificación de la economía. ¿Hubo la siembra petrolera y no se continuó regando esa mata? Sí, porque la renta petrolera cayó a partir del año 2013 estrepitosamente y después, bueno, los problemas internos de producción de PDVSA, etcétera, impidieron sostener el ritmo de inversión que traía el desarrollo industrial, el desarrollo agrícola industrial, el desarrollo científico y tecnológico que había fundado el comandante Hugo Chávez. ¿Por qué el Partido Comunista dice lo que dice y hace lo que hace frente a un gobierno que él ayudó a impulsar? Yo sé que tú no eres militante del PCV, pero como observador de lo que está pasando, se ha tratado desde el PCV al Partido Comunista como se merece, como aliado. Mire, yo creo que ellos han planteado una discusión programática, ¿no?, válida, y que quizás no se ha abordado. Siempre se ha abordado o se le ha abordado en temas de cuotas para las alianzas electorales, etcétera. Y creo que ellos han planteado unos elementos en los cuales también muchos factores dentro del PSV coincidimos.
Mira, uno de los fundamentos del chavismo es la propiedad, la defensa de la propiedad nacional. ¿Tú recuerdas la agenda alternativa bolivariana? Claro, fue. Se planteaba dos chavismo. ejes: la lucha contra la desnacionalización y la lucha contra la pobreza. Esos eran los dos ejes fundamentales de la agenda con la cual el comandante Chávez acumuló el esfuerzo que le permitió la victoria el 6 de diciembre de 1998. Sin duda alguna que han comenzado a pasar cosas que apuntan, como te lo decía anteriormente, a una orientación hacia la transferencia de activos de la nación por una o por otra vía al sector privado. Eso sin duda alguna que amerita una discusión. Hay unas circunstancias distintas a las que le tocó gobernar al comandante Hugo Chávez, pero sin duda alguna que un aliado, y también dentro del propio PSUV, son temas que habría que discutir en profundidad. ¿Por qué ahora tenemos que ir hacia una hegemonía de lo privado? El Estado no tiene los recursos para seguir sosteniendo la inversión en las empresas públicas o sostener las empresas públicas. Bueno, entonces hay que explicarlo, hay que debatirlo, hay que convencer. Fíjate, el presidente Maduro habló de la izquierda exquisita, cuestionando a los sectores que desde la izquierda también lo critican. ¿Cómo interpretas esa expresión? ¿Hay una izquierda exquisita en Venezuela? No sé, yo no la conozco. Yo soy de izquierda. Yo soy de izquierda, ¿no? Yo creo que, mira, la izquierda, con esas cosas hay que tener mucho cuidado. Yo lo he alertado públicamente en mis artículos. Lo hice en muchas oportunidades dentro del partido, dentro de la dirección. Porque, en principio, el chavismo se supone, a pesar, es una fuerza de izquierda en términos de cómo Chávez la concibió, cómo la planteó, y la hegemonía que Chávez construyó, una hegemonía de izquierda, una cultura de izquierda, tiene programáticamente es de izquierda. Entonces no podemos descalificar a la izquierda, ¿no? En segundo lugar, porque es muy peligroso, ¿no? Ya estas experiencias de descalificación de la izquierda desde la propia izquierda o de sectores gobernantes aliados de la izquierda ocurrió en Argentina con el peronismo y conllevó a la dictadura de Videla y a la gran masacre contra todo lo que eran los montoneros, ¿no? Que eran los sectores de izquierda más radicales. Igual ocurrió en el gobierno de Allende contra el MIR, y después, bueno, lo que vino fue, porque efectivamente sí, desde la izquierda o desde un gobierno democrático popular se sataniza a otros sectores de la izquierda, ¿no? Y se descriminaliza y se les señala, van a terminar, digamos, siendo presa fácil a la hora, bueno, de que se produzca una caída, una ruptura de ese proceso democrático, popular o revolucionario, ¿no? Yo llamaría a ser muy cuidadoso con las descalificaciones, ¿no? Y yo creo que es el momento de discusiones programáticas. Por ejemplo, y no de descalificaciones personales o descalificaciones a corrientes políticas que tienen el derecho a existir. Precisamente sobre este tema es bueno abordar la llamada ley antibloqueo, que ha recibido críticas de sectores del chavismo y también, por supuesto, de sectores de la oposición, pero he leído críticas como por ejemplo la de Luis Brito García, y veía hoy un tuit tuyo en el cual planteas que tendría que ser discutida artículo por artículo y en medio de una amplia consulta. Sí, yo creo, primero no puedo opinar porque yo no sé si la versión que está circulando es una versión oficial. Ese es el problema. Nadie lo ha dicho, ¿no? Yo leí el artículo de Luis Brito y bueno, tengo muchas coincidencias de ser cierto, pues el texto sobre el cual él trabaja. Por eso es que yo me atreví a recomendar, bueno, públicamente a todos los constituyentes y a las constituyentes que tienen una gran responsabilidad histórica, ¿no? Sobre los temas que allí pues se debaten y se aprueban. Yo recuerdo nosotros en la constituyente del 99, ciertamente el método era la discusión artículo por artículo y era televisado totalmente. Y luego salíamos a consultas, ¿no? En asambleas ciudadanas, populares, como quiera que se llame. De manera que lo más sano para evitar todas estas especulaciones que ha surgido sobre la propuesta de una ley contra el bloqueo, que sin duda pareciera necesario, pues, porque esta es la realidad que nos toca vivir y cada día más el impacto del bloqueo, de las sanciones, de las agresiones, se siente más en la vida cotidiana del hombre, de la mujer, en el salario que prácticamente pues, está hecho
como aguizar, como dicen, en el derecho a la alimentación, en el derecho a la salud. O sea, hay un pueblo sufriendo las consecuencias de todo un sistema de agresión contra Venezuela, y por tanto el Estado debe tomar medidas, acciones legales, económicas. Siendo cierto lo del bloqueo, porque no se puede ocultar, también ha servido el bloqueo como una especie de coartada para esconder ineficiencia, ineficacia, corrupción, dejadez, incapacidad para gobernar. De todo eso ha habido siempre, y hay en todos los gobiernos del mundo, pero sin duda alguna que el peso hoy fundamental de la crisis en Venezuela, de lo que está padeciendo el ciudadano, lo tiene, digamos, el sistema de sanciones que se ha colocado sobre Venezuela. Porque mira este ejemplo que te coloco. Si hoy lográramos levantar la producción petrolera en 3 millones de barriles diarios, no pudiéramos venderlo. Entonces el problema, sí, PDVSA hay fallas, ¿no?, que llevaron y elementos de corrupción que llevaron a la caída de la producción. Pero si tú resolvieras eso hoy, ¿no?, y levantas la producción, no tendrías dónde venderlo. Pero te digo más, para resolver el problema, si bien exacto lo asumimos, lo creamos nosotros, para resolver el problema tendrías que tener libertad de comprar los repuestos, los insumos, las cosas para levantar la refinería. De manera que, sin duda alguna, que hoy el bloqueo tiene un peso fundamental en la crisis que vive Venezuela. ¿Qué le ha dejado al país la gestión de Elías Agua en distintos cargos? La vicepresidencia de la República, canciller, fuiste constituyente, fuiste ministro de Agricultura y Tierra, fuiste ministro de Educación. Bueno, te lo puedo sintetizar. Como ministro de Agricultura y Tierra fue el periodo donde este país logró incrementar la producción de alimentos hasta el 70%, y donde Venezuela, bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez, bueno, fue la gestión de Elías Agua, fue la gestión del comandante Hugo Chávez, logró ser declarado como el país que más luchó contra el hambre y que efectivamente redujo a niveles históricos, digamos, la desnutrición en Venezuela, ¿no? En cuanto a la vicepresidencia, creo que logré garantizar la estabilidad política del país en un momento complejo como fue la enfermedad del comandante Hugo Chávez durante ese año y medio, y poder, bueno, contribuir con el comandante Chávez a que se produjera un proceso electoral en las condiciones de transparencia que se produjeron en el 2012. Como canciller, evité, con la orientación y el consejo permanente del presidente Nicolás Maduro, de que se estableciera el sistema de agresión que luego se montó, no por falla de los compañeros que me sucedieron, sino porque ya hubo un cambio en la orientación de los Estados Unidos. Pero hicimos grandes esfuerzos por todo el mundo. De todas maneras, ¿algún error en la diplomacia venezolana después de tu gestión que haya abierto la puerta para esto? ¿O en la política interna? No lo sé, no me atrevo a juzgar, porque los temas internacionales se manejan a veces muy en pequeño. No sé qué pudo haber cambiado o variado, pero sobre todo creo que hubo una decisión que no hubo, ¿no? Y bueno, como ministro de Educación, de verdad que me siento satisfecho de haber generado, bueno, las mejores condiciones laborales posibles para el ejercicio del rol de la profesión más importante que yo creo que hay, que es la docencia. ¿Por qué los maestros están protestando y son el sector más maltratado, Elías? Bueno, porque hubo un cambio de régimen de régimen salarial que tiene que ver, bueno, con todas estas condiciones económicas. Por cierto, yo creo que a veces digamos, la responsabilidad de una política salarial no es de un ministro en particular, no es de Aristóbulo en este caso. Bueno, hay unas condiciones que han llevado a una política salarial que a los maestros, que a todos los trabajadores. Si tú fueras presidente de la República, ¿lo ratificarías como ministro de Educación, Aristóbulo? ¿Ah? Si tú fueras presidente de la República, ¿lo ratificarías como ministro de Educación? Aristóbulo es un gran compañero, creo que es un hombre de una gran tradición. Le ha tocado ser ministro en una circunstancia excepcional, ¿no? Yo no me voy a sumar al coro del linchamiento de Aristóbulo, ¿no? Yo por el contrario creo que Aristóbulo tiene la valentía de asumir un ministerio en un momento tan complejo como este. ¿Qué opinas del episodio que ocurrió con el negro Rafael Uzcategui y el PPT? Vi por ahí un pronunciamiento de Aurora Morales al respecto, cuestionando. Yo comparto plenamente lo que escribió la compañera Aurora Morales. La política no se puede hacer desde la vileza, ¿no? La política tiene que tener una ética, tiene que tener una altura, tiene que tener, y mucho más entre personas que hemos sido compañeros y compañeras, ¿no? De un largo camino andado y quizás de un largo camino por andar, ¿no? De manera que la descalificación personal, la infamia, la criminalización, el descrédito
hacia un compañero por tener una posición distinta no es aceptable dentro de una ética revolucionaria. Por cierto que tú también has denunciado, y eso ha llamado mucho la atención, las agresiones de funcionarios militares contra campesinos en algunas haciendas, en connivencia con terratenientes, ¿no? Y en días recientes vimos una activista del PSB que fue también detenida, ¿no? Y ha habido también situaciones de represión contra cuadros de la izquierda, digamos, no pesubista, por decirlo de alguna manera. Sí, hay una tendencia al autoritarismo en algunos funcionarios policiales de los organismos de seguridad, ¿no? Y sobre todo una tendencia al favorecimiento de los factores de poder fáctico, latifundistas, empresarios. Algo de eso también ha ocurrido mucho, por ejemplo, en Carabobo, en las zonas industriales, los trabajadores que han sido despedidos, suspendidos masivamente y son, digamos, coaccionados, perseguidos por algunos sectores del organismo de seguridad del Estado, ¿no? Todo eso constituye este clima, o es la consecuencia más bien de este clima de desajuste, de caotización de la vida institucional, a lo que nos ha llevado a esta confrontación sin límites. Por eso, ahora, esas actuaciones de esos cuerpos, perdóname, Elías, esas actuaciones de esos cuerpos son aisladas, son por su cuenta, andan en rueda libre o tienen una orientación desde el poder, desde el alto poder. Yo estoy absolutamente seguro que el presidente Nicolás Maduro no comparte eso, y creo que además en casos puntuales y graves el presidente Nicolás Maduro se ha pronunciado y ha corregido eso. En el caso, por ejemplo, de los campesinos, cuando yo hice la denuncia siendo ministro todavía, el presidente actuó de inmediato. El caso, ¿te acuerdas de Barlovento, de que fueron desaparecidos unos muchachos que se les señalaba de delincuentes? Y el presidente Maduro también fue contundente. Yo creo que ahí yo sí te puedo dar fe de que el presidente Maduro, digamos, ha ejercido su autoridad para contener o para facilitar luego, bueno, las averiguaciones y la penalización, la judicialización de quienes cometen estos delitos, ¿no? Elías, ¿por qué un cuadro político con tantas trayectorias y con tantas responsabilidades asumidas como tú está hoy viendo los toros casi que desde la barrera? Digamos, no está en cargos públicos, no es candidato, no eres ministro, digamos. Soy yo. Eres tú. No, el candidato soy yo. ¿Acuerdas de esa? Sí, cómo no, el cazador no, el candidato, sí, del cazador candidato no, soy sí. yo. Mira, la política no, yo no estoy mirando los toros desde lejos, Vladimir. ¿No? Y crea eso está equivocado. Se equivocó de corrida. Yo estoy muy activo en la política. Ahora, la política no pasa por el ejercicio permanente o eterno de un cargo o de una candidatura, ¿no? Yo creo que la política es el ejercicio de lo público, de la construcción, de la formación, de la organización, de fijar... Pero tú asumes tareas de la Dirección Nacional del PSUV, tú estás en la dirección. ¿Asumes tareas? ¿No asumes? No, yo asumo las tareas generales del partido. Pues, por ejemplo, ahorita estamos en campaña. ¿Por qué no eres candidato? Porque no quise, la verdad. La verdad no quise. Yo tengo que agradecer, bueno, la disposición de la Dirección Nacional y yo debo ser consecuente con un planteamiento que hice, ¿no? Yo creo que las candidaturas y los cargos dentro del partido deben ser el resultado de una elección por la base. Yo planteé eso en el último congreso, no se acogió, está bien, se acata, pero bueno, digamos, yo debo esperar un momento en que eso se produzca para poder aspirar a una candidatura. ¿Quién fue el principal opositor a eso? ¿Diosdado Cabello? Y creo que además de eso hay muchos cuadros. Por ejemplo, el circuito donde yo era candidato, donde fui candidato y diputado para este periodo, van dos muchachos extraordinarios, que uno los ha visto formarse, que uno los ha visto crecer, Leonardo Montezuma y la compañera Oriana. Entonces, creo que tampoco uno es eterno. Como no es eterno en la vida, tampoco es eterno en los cargos. Entonces esa idea de los varones, como en España, de los varones del PSOE, no, yo creo que los partidos tienen que tener dinamismo, y en todo caso, el día que yo sea candidato, quiero saber si la gente quiere, si la militancia del partido quiere que yo sea su candidato. Diosdado Cabello te derrotó en esa discusión, dicen eso. ¿En cuál? En esa discusión sobre la ampliación de la participación de la militancia. Bueno, es que no hubo discusión. No, al final fue un tema que no se permitió debatir. ¿Cómo evalúas a Diosdado, por cierto? ¿Qué piensas de Diosdado? ¿Qué te aleja y qué te acerca de él?
Mira, Diosdado es un compañero que ha cumplido un papel extraordinario, o sea, un hombre que ha mantenido la dirección del partido, la unidad del partido, ¿no? Ahora, las diferencias políticas que no son personales, Diosdado, tengo afecto, pues, de gente que ha luchado 20 años continuos, como no va a tener uno sino afecto, ¿no? Las diferencias políticas que pueda tener con Diosdado las discutimos internamente. Tengo mi duda de que la haya discutido con él. Sí. ¿La han discutido? Lo hemos hablado, en alguna oportunidad hablamos largo. ¿Quién es más tolerante a la crítica, Diosdado o Nicolás Maduro? Son asuntos internos. Oye, por cierto, chico, esa frase, traidores siempre, digo, leales siempre, traidores nunca, esa frase amerita ser corregida. ¿Estás de acuerdo? ¿Te sientes cómodo con esa expresión? Bueno, es una frase que surgió en el momento que parecía inminente la invasión militar norteamericana, pues enero, febrero, marzo del año 2019, ¿no? La invasión para intentar imponernos un presidente. Por cierto, surgió de la Fuerza Armada, es muy del carácter límite de una guerra, pues. Pero sin duda alguna que en la política debe saber uno claramente en primer lugar, porque recuerda, no sé si a ti te enseñaron eso, la consigna es expresión de una política. Eso me lo enseñaron junto a Goyo en nuestra militancia juvenil. Bueno, igualito, el mismo manual me enseñaron. La consigna es expresión de una política. Es la síntesis de la política. Es la síntesis de la política. Entonces, hay que definir a qué se es leal, ¿no? Y qué es lo que se puede traicionar. Por ejemplo, es importante definir. Se puede ser leal a un gobierno, pero a la vez traicionar la Constitución. Y entonces te pones a escoger, ¿qué escoges? Sí, no, y hay muchos casos que han ocurrido de países que tenían un fundamento programático y después otros liderazgos tomaron otro rumbo y bueno, fueron leales a qué, de repente, bueno, a mantenerse en el poder, pero no fueron leales a los principios originarios que conformaron ese movimiento, ¿no? De manera que eso en política, para el ámbito militar, cuando tú vas a una guerra, obviamente que sí, leales siempre, traidores nunca. O sea, o está conmigo o está contra, y la Fuerza está Armada, contra mí, pero en el ámbito de la política la consigna siempre tiene que tener muy claro a qué se está refiriendo. Sí, eso está claro. Ahora, la Fuerza Armada... Entonces yo soy leal, por ejemplo, a la independencia nacional, soy leal a la democracia revolucionaria, a la democracia socialista, soy leal a la plena soberanía económica y petrolera de nuestro país, soy leal a la más amplia participación de todos los actores de la población en la política, en las decisiones políticas, soy leal a la transparencia y a la honestidad, no solo administrativa, sino política que debe conducir un liderazgo. A eso soy leal a la obra construida por el comandante. ¿A qué no eres leal? ¿Ah? ¿A qué no eres leal? No, no es leal a algo, no puede ser no leal a otra cosa, ¿no? ¿O qué no toleras? ¿Qué no tolero? No tolero el enriquecimiento grosero a costa del Estado, cualquier enriquecimiento, pues, pero eso me parece absolutamente que no tiene justificación desde ningún punto de vista, ¿no? No tolero, por ejemplo, la satanización de lo público, ¿no? De la gestión pública, de la propiedad pública. Yo creo que, sobre todo en Venezuela, hay muchas experiencias empresariales públicas exitosas como las hay privadas, como las hay desastrosas en el sector privado y como las hay en la pública. Entonces esa idea de que te vendan que lo privado es el paradigma, el referente, ¿no? Lo privado es lo privado y debe existir, pero no necesariamente es el paradigma. En lo público también hay una experiencia exitosa. Entonces esa tendencia, por ejemplo, ahorita a criminalizar todo lo público, a justificar el desprendimiento de todo lo público, yo no la comparto. El FAES, ¿es una gestión socialista la del FAES? Yo creo que no hay ninguna policía hace ninguna gestión socialista, ¿no? En ninguna parte del mundo, ¿no? La policía es la policía. La policía es la policía y la policía debe estar apegada en el socialismo o en cualquier parte a los parámetros modernos en materia de actuación, ¿no? De respeto y garantía de los derechos humanos,
y de uso proporcional y diferenciado de la fuerza de acuerdo a la amenaza que tenga adelante, ¿no? Pero cada día más se requiere, no solo en Venezuela, sino en el mundo, policías que sean totalmente vigiladas, supervisadas y que se les exija estricto cumplimiento, porque siempre la policía que se mueve en una línea muy endeble, muy difusa entre el crimen y la legalidad, digamos, puede tender a desviaciones muy peligrosas que terminen en desviaciones. Un tema que siempre te preocupó es el de los derechos humanos, de que eras dirigente estudiantil. Sí. ¿En Venezuela hoy se respetan los derechos humanos? Yo creo que como decisión de Estado, sí. Ahora, que en Venezuela funcionarios particulares violan derechos humanos, sí. Y sobre eso hay que estar pendiente, y sobre eso hay que actuar, y sobre eso no hay que tener ningún tipo de contemplación, ni ningún tipo de justificación, ni de omisión. La violación de derechos humanos, cuando se comete por parte de un funcionario policial o no policial, cualquier funcionario del Estado, debe ser castigada de manera ejemplarizante para que no vuelva a ocurrir, para contenerlo. Hace días vimos el debate entre Trump y Biden. ¿Te imaginas cómo sería un debate entre Maduro y Juan Guaidó? Bueno, no me lo imagino, porque Juan Guaidó no es candidato, y Nicolás Maduro es el presidente de la República. Los debates se dan entre candidatos. Bueno, Lía, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Igualmente, Vladimir. Tenía tiempo que no tenía una entrevista así tan suelta. Ah, bueno, me chévere. Siento libre. Me alegra eso, te sientes libre, o sea que antes no eras libre. Antes no eras libre. Antes siempre no... lo he sido. Siempre lo he sido. Lo que pasa es que a veces la libertad hay que administrarla, digamos, en función de un interés colectivo. ¿Qué le dices a quienes en el chavismo gobernante te ven raro, te ven como sospechoso, te ven como una persona que está, digamos, titubeando en su línea de apoyo al gobierno? Yo no le digo a nadie nada de eso. Yo tengo una sola línea de los 13 años. Yo soy revolucionario, soy socialista, soy chavista, ¿no? Y lo que he creído, lo he creído desde siempre. Creo en la democracia popular, protagónica, participativa. Creo en que en una sociedad deben existir diversas formas de propiedad. Creo que el Estado tiene un papel en la economía. Creo que la soberanía petrolera en Venezuela es indispensable para que nosotros como pueblo podamos vivir con justicia y dignidad. Si nosotros perdemos la soberanía petrolera, no habrá posibilidad de reivindicación y justicia social en Venezuela, ¿no? ¿Eres comunista, Elías? Y ya con eso terminamos. Yo soy socialista y creo, digamos, en el planteamiento que hizo Carlos Marx, de que más adelante, no en esta generación que nos toca a nosotros vivir biológicamente, habrá una sociedad sin clase, donde el hombre pueda vivir como humano, como seres humanos, como hermanos, una sociedad auténticamente humana. Marx la llamó el comunismo. Yo creo que el ser humano va a lograr, nosotros no lo vamos a ver, va a lograr un estadio de vida donde efectivamente sea humana la humanidad, como decía el primero. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, también nuestro agradecimiento por habernos acompañado en Vladimir y Punto con Elías Agua.